mucha sabiduría de parte del Señor, pero la humildad está firme en su corazón. Reconoce que sin el Señor nada es. Y eso nos bendijo mucho al poder compartir con Él en este día. Así que queremos escucharle. Queremos saber lo que Dios le ha entregado, la sabiduría, el conocimiento que Dios le ha entregado para defender esta fe en la cual hemos creído. Por lo tanto, invitamos con mucho cariño y también le vamos a recibir con un cariñoso aplauso a Brian Alvariño. Un fuerte aplauso, por favor. Dios te bendiga, Brian. Dios te bendiga. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están? ¿Cuántos saben que Jesús se levantó al tercer día entre los muertos? ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? Y por último, quiero escucharle bien fuerte. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor y gloria a Él por los siglos de los siglos. Bueno, ¿están preparados? Bueno, antes que nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Esta es la primera vez aquí en Valdivia. Así que voy a tratar de hablar de un tema, ¿Cuántos de ustedes han visto algún videito por ahí que hemos hecho? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? Casi toda la mitad. Voy a tratar más o menos de condensar todo aquello que ustedes estuvieron viendo este tiempo, pero lo que quiero más que nada es tratar de transmitirles una defensa basamentada en argumentos históricos y filosóficos de por qué tenemos que defender y cómo defender. Y cómo nos han estado jodiendo en las academias en los últimos tiempos. Entre paréntesis, ¿la palabra joder no suena mal acá? Bien ahí. Entonces, ¿cómo nos han de alguna u otra manera ocultado un montón de verdades elementales? Y vamos a hablar de Jesús como un ser en la historia que puede ser defendido desde distintas matices. Entonces, vemos nosotros a un Jesús muchas veces en películas, vemos a un Jesús en los libros de historia quizás de manera un poco más disipadas. Y sin embargo, lo que muchas veces nos preguntamos más allá de lo que consumimos cada domingo en un servicio dominical en la iglesia es, bueno, ¿cómo podemos defender esto a la cultura de afuera sin la necesidad de que me base en un párrafo de algún evangelio? ¿O qué elementos puedo utilizar para decirle a aquellos inconversos o a aquellas personas que incluso tienen una noción de Jesús, pero no pueden explicarles a esa gente que está afuera para poder tener una defensa racional del mismo? Y sin embargo, cuando hemos tenido, personalmente les cuento así rápidamente, me ha pasado que en la vida he tenido muchas crisis de fe en donde yo dije, ¿será que verdaderamente todo lo que estoy creyendo no es una estafa, estoy perdiendo el tiempo, que esto o aquello? ¿Hay alguna manera de defender todo esto o realmente estoy perdiendo el tiempo yendo a la iglesia cada domingo? Y hasta me estaba planteando volverme escéptico, porque a pesar de que nací en una familia cristiana, todos acá supongo que sabemos de que nacer en una familia cristiana no es sinónimo de que eso te va a dar un buen cristianismo, o que vas a ser una persona fiel, o que te vas a mantener a tus convicciones, etc. Eso no es una garantía, sin embargo es un buen inicio. Ahora bien, cuando me pongo a investigar cómo puedo defender esto, me encuentro con un montón de evidencias que resulta que en mi propia universidad nunca me lo habían contado. Ni en mi escuela, ni en mi colegio, ni en los básicos. ¿Cómo le dicen acá? ¿Secundaria? ¿Antes de la universidad? ¿La primaria? La media, correcto. Y acá las calificaciones son del 1 al 10, 1 al 5, al 7. Bueno, ¿saben lo que es la edad clásica, no? Van a llevar un 1 o un 7. Entonces, el periodo clásico es básicamente la historia de la época en la que Jesús transitó mientras Él estuvo aquí en la tierra. ¿Hasta ahí todos me siguen? Bueno, cuando Cristo viene, evidentemente viene en carne, nace de la Virgen María, luego tiene un ministerio, comienza a partir del año 30, lo matan, etc. Y Él comienza su ministerio durante 3 años y luego dice, me tengo que ir porque va a venir el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a enseñarle todas las cosas porque es necesario que yo regrese a la diestra del Padre para que de ahora en adelante Él sea quien quede con ustedes. Entonces, ¿qué encontramos acá? Cuando nosotros, ¿cuántos han escuchado hablar de Homero, el filósofo? Obviamente no la serie de Los Simpsons. ¿Cuántos han oído hablar de Homero, el filósofo griego? Levanten la mano.
Prácticamente todos, unos cuantos 7 ahí. Bueno, todo lo que nosotros sabemos de este sujeto tenemos en total, históricamente, y ahí están las fuentes obviamente, todo lo que nosotros podemos saber y todos los documentos de este sujeto en su universidad sobre su vida, o específicamente sobre la Ilíada, que es su obra más popular, se encontraron históricamente 643 copias. Cuando nosotros hablamos de otro personaje conocido como el político ateniense griego, Demóstenes, absolutamente todo lo que podemos saber de él son 200 copias. Y absolutamente todo lo que se sabe de su vida vienen de esos documentos. Luego tenemos a otro sujeto como este señor, que es uno de los más conocidos, que es Aristóteles. No sé si está Rigoberto por ahí, pero no es mi amigo Aristóteles, es el filósofo griego. Entonces, 49 copias. Es decir, en pocas palabras, todo lo que ustedes saben de Aristóteles y la Oda y la poética de Aristóteles, básicamente vienen de esos 49 documentos. Luego nos encontramos con Heródoto, otro filósofo griego, y toda su vida viene originalmente de 8 copias. Y como ustedes saben, en la antigüedad, cuando no había llegado la revolución de la imprenta, no había habido un Gutenberg que trajo este mecanismo tecnológico para que se puedan reproducir documentos, se escribía en materiales perecibles, es decir, en papiros. Y los papiros se escribían con las tintas de aquella época que eran súper rudimentarias y se tenían que reproducir de modo tal que para poder contenerse un documento tenían que pasar por lo menos entre 30, 60, 90 días y una reproducción inmediata. Hoy día hacemos una fotocopia y esa fotocopia puede durar hasta 100 o 200 años, o sea, no hay ningún problema. Pero en aquella época había que reproducir un día y aquí. Entonces, luego tenemos a Tucídides, 8 copias. Sócrates, 7 copias. Platón, 7. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿todo lo que se escribe sobre esta gente son posteriores documentos de bibliografía, de sus obras, de sus biografías? Y consulto seriamente a toda la audiencia. ¿Alguna vez a ustedes, sus profesores, sea del nivel en el que hayan estado, le dijeron, saben, yo dudo de la existencia de estos sujetos? ¿Y de Jesús? Sí. Y resulta que sobre Jesús existe históricamente más de 24.000 documentos históricos. Entonces, sobre este señor, si alguien quiere decirme, no creo en tu Biblia, o en tu fanatismo religioso, o en tu iglesia, bueno, para ser ateo hay que ser un deshonesto intelectual, porque tenés que ir contra la historia clásica. No contra mí, o sea, el problema no es, y esto yo le decía a Rigoberto, que ya va a venir en breve. ¿Dónde está Rigoberto, por cierto? Todavía no es tu turno, pero ya te queremos en breve. Bueno, lo que se contrasta con todo esto es historia. Y esto está en las bibliotecas, pero están solapadamente escondidos, porque claro, no conviene que se sepa que esto es parte de la historia que ni siquiera podemos hablar de historia bíblica, esto es historia secular. Entonces, si nosotros vamos avanzando, vamos a hacer aquí una reducción para que se entienda mejor y podamos dimensionar con un poco más de amplitud. Esto es básicamente lo que escribió Platón, como acabamos de ver. Esto es Aristóteles y esto sería el Nuevo Testamento. Y fíjense que eso no es todo, vamos a ir por parte. Además de los documentos históricos que son mayor, también tenemos otra prueba, que es la segunda. ¿Me siguen acá, verdad? La segunda prueba es la prueba bibliográfica. ¿Qué distancia existe en el momento en que se escribe un documento y posteriormente viene su primera copia en comparación de estos filósofos griegos y absolutamente todo lo que sabemos de Jesús? Y voy a hacer una ilustración. Supongamos que aquí, donde está esta iluminación, es el año 0. Cuando se publica todo lo que sabemos sobre Platón, pasaron, vamos a suponer que ahí donde están esos equipos, son 1000 años. O sea, para que se reproduzca todo lo que sabemos sobre él, tuvieron que pasar 1000 años. Y recién aquí se escribe lo primero que se sabe de él. O sea, me pregunto yo, en 1000 años, ¿cuántos errores probables se pudieron haber insertado? Porque pasó en tantas manos para que eso se retenga. 1000 años. Con Aristóteles tuvieron que pasar 1100 años. Es decir, si con Platón vine hasta aquí, espero no pisar esto, ya. Con Aristóteles son 1100, o sea, todavía más lejos del año 0. Y para que se escriba absolutamente todo lo que sabemos del Nuevo Testamento pasaron entre 30 y 50 años. ¿En dónde es más probable?
que se cometan errores en 1000 años, en 900 años o en 50 años. Si hoy estamos aquí en el Teatro Lor de Valdivia y dentro de 50 años, probablemente la mayoría de acá siga viviendo, digo bien, y narran como testigos de que esta noche, estoy muy cansado, venimos de Concepción. Si hay personas que estuvieron presentes y dicen, Rigoberto Hidalgo, Jack Love, Brian, etcétera, estuvieron aquí en este evento, yo estuve presente y estuvieron, no sé, 200 personas, eso se va a poder mantener porque hay muchos testigos oculares que son básicamente gente que presenció todo esto. ¿Qué pasaría si nadie de ustedes, que en 1000 años no van a estar vivos, incluido yo, escribe sobre esto? ¿Qué credibilidad va a tener? Porque no estuvieron presentes. Y claro, si ustedes lo hacen, es mucho más obvio. Entonces vamos a ponerlo todavía una lupa más ampliada. De Platón tenemos 7, de Sócrates tenemos 7. Todo lo que sabemos de Tucídides son 8 copias. Todo lo que sabemos de Heródoto son otras 8 copias. Todo lo que sabemos de Aristóteles son 49. Todo lo que sabemos de Demóstenes son 200. Todo lo que sabemos de Homero son 800 copias aproximadamente. Y todo lo que sabe de Jesús son 24.633. Que más que menos. Hagamos la prueba matemática, ya que la matemática es una ciencia exacta. Absolutamente todo lo que se habla de estos sujetos en nuestras academias juntos suman 1000 copias apenas. Y sobre todo lo que sabemos de Jesús históricamente, de su vida y de sus obras, creo que los números son más que claros, son 24.000. Y hagamos una prueba bibliográfica con toditos. Recién solamente lo hicimos con Platón y Sócrates. 900 años. 1100 años. Tucídides, 1100 años. Heródoto, 1300 años. Aristóteles, 900 años. Demóstenes, 1200 años. Homero, 950 años. Y para que se haga todo lo que sabemos sobre Jesús, pasaron entre 30 a 150. Las evidencias son tan abrumadoras que cuando uno quiere ser ateo, en mi opinión, o escéptico o agnóstico, está en el derecho de hacerlo. Lo que no tiene derecho es a mentir al respecto. Y como consecuencia, valerse de una academia, de las escuelas, de las universidades, de los medios de comunicación, de sus influencias o de lo que fuera para mentirle a los cristianos y además acusarle de bárbaros si es que no obedecemos sus dogmas. O sea, es la pura realidad. Fíjense, este señor es Lionel Alfred Luckhoo, o como se pronuncia. Este señor ganó, o sea, está en la historia como el ganador del Guinness Records. ¿Saben lo que es el Guinness, verdad? Sí. Los mejores récords de distintas disciplinas se anotan y no cualquiera entra. Entonces, este señor fue un abogado que falleció en 1997 y nació en 1914. Él había dicho, como él ganó, digamos, el Guinness, ¿por qué? Casi me olvidé de esto. Él se anota en los Guinness por haber ganado como abogado 245 casos penales de forma ininterrumpida. Y él no era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que él dice para que nosotros de alguna u otra manera le demos un poco más de confiabilidad a todo lo que acabamos de hablar? Él dice lo siguiente, para poder digamos, demostrar la prueba bibliográfica. Él dijo: he pasado más de 42 años como abogado defensor en varias partes del mundo y afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección es tan abrumadora que nos ayuda a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad a las dudas. ¿Por qué él dijo esto? Porque él confirma que ese mismo caso, o mejor dicho, ese mecanismo que él utiliza para la ejecución de sus defensas ante los distintos tribunales es la misma que él empleó para estudiar el caso de la resurrección. Y con 245 casos penales ganados consecutivamente, es lo mismo que él aplica a todos los documentos históricos. Y de ahí él llega a la conclusión de que Jesús efectivamente resucitó. En el camino se convirtió a Jesús. Ahora, me pregunto, ¿hay autores sobre Jesús además de sus seguidores? A ver, ¿hay o no hay autores sobre Jesús además de sus seguidores? Sí. Correcto, las hay. ¿Quiénes son? A ver, ¿alguien se anima por ahí? ¿Conoce algún autor? ¿Conocen uno? Allá, Josefo, pónganle 7. ¿Otro? ¿Nadie más? Ahí le están haciendo así. Otro, allá en el fondo, nadie. Apaguen ese teleprompter y vamos a divertirnos un rato. Bueno, Flavio Josefo, sí, tenía razón, 7.
Si yo era tu docente, mejor alumno. Plinio el Joven, Luciano de Samosata, Suetonio, Cornelio Tácito. Estoy eligiendo 5 de los más de 20 o hay mucho más que lo puedo citar, pero ¿por qué le elijo a ellos? ¿Qué tienen en común estos 5? Que los 5 son judíos. Y como ustedes saben, obviamente los judíos, como religión, no como etnia, hay que saber separar los tantos. Como judío, uno no acepta que Jesús murió y resucitó al tercer día, porque ellos hasta hoy, los judíos ortodoxos específicamente, aguardan a un Mesías que venga a salvarlos. Entonces, ellos fueron básicamente los que redactaron lo que se sabe históricamente sobre Jesús, negando en su propia religión y siendo honestos intelectualmente acerca de un tal Jesús. Flavio Josefo dice, vamos a leer todos juntos, a ver si me siguen acá. Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Esperen, vamos a ver si nos despertamos, porque le estoy escuchando muy bajo. Otra vez, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres. Hasta ahí. Entonces, fíjense en este punto seguido. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Un judío hablando de la crucifixión. Porque ¿cuánto acá saben que en el Imperio Romano la peor manera de tortura contra un enemigo del Estado era la crucifixión? Y se empleó con el rey de la humanidad, con Jesús. Y que un judío esté abriendo la boca diciendo esto le da mucho más autoridad al hecho que si lo hubiera hecho un cristiano. Entonces, dice la parte amarilla, aquellos que antes lo habían amado. Vamos todos juntos acá. ¿Qué dice? Que ellos antes los habían amado, no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Repitamos esa última parte, ahí donde inicia. Porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de cristianos. Dicho por un judío. Y ahí está la fuente. Otro, Plinio el Joven. Entre los años 100 y 112 escribió una carta al emperador Trajano preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. Y dice, abro comillas, estos todos veneraron tu imagen y los efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbran a reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo así, casi que como a un dios. Otro judío. Entonces, supongo que le conocen a este señor, Albert Einstein, que según la revista Time, él fue el mejor físico de todos los tiempos. Y es curioso porque cuando nos vamos a la universidad, a este señor se le suele utilizar, o mejor dicho, se suelen valer de él para hacerle entender a la gente que supuestamente es un físico brillante, el más inteligente de todos los tiempos, y era ateo. Entonces, su razonamiento circular, como este señor era ateo, nosotros somos los intelectuales y ustedes los cristianos, los burros. No suena insulto eso, ¿verdad? Bueno, él fue considerado porque, como ustedes sabrán, la revista Time en el año 1999 tuvo que tomar una decisión demasiado importante. Ellos cada año dan quién es la persona del año según numerosas cuestiones que ellos consideran. Ahora bien, cuando la revista Time tuvo que elegir quién iba a ser la persona del siglo, en el siglo XX, se estuvieron discutiendo sobre quién tendría que ser. John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, hasta que finalmente, después de un largo estudio, llegaron a la conclusión de que Einstein es sinónimo de genio y que él tendría que haber sido, porque el IQ que tenía él era el más grande de su época y nadie probablemente podría haberlo alcanzado. Entonces, ¿qué es lo que realmente dijo este señor sobre Jesús y sobre el cristianismo? En vista, y acá está la fuente, en vista de la gran armonía del cosmos, el cual yo, con mi humana mente limitada,
puedo reconocer que aún hay gente que dice que no hay un Dios. Pero lo que verdaderamente me molesta, decía Einstein, es que me citen para apoyar esas creencias. Entonces, luego viene este señor, Blaise Pascal, pero antes, cuando a Einstein le señalan como tal, evidentemente que él agarra y dice, no. No solamente que no soy ateo, sino que cuando la gente agarra y me cita a mí porque se basan en mi genio o lo que fuera, ustedes quieren darle a entender que ustedes los ateos son los intelectuales, y en realidad yo nunca fui parte de ustedes. Que si bien hay que aclarar que Einstein no murió, o sea, no murió reconociendo que la Biblia era la palabra de Dios, pero tampoco murió siendo ateo, porque él creía en el Dios de Spinoza. Y resulta que Einstein sí aceptó la historicidad de Jesús, pero vamos avanzando. Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, y lo curioso de todo es que cuando se habla de este señor nunca se señala por lo general de que era un teólogo y un apologista. No conocemos a Dios sino por Jesucristo. De ahí que yo rehúse todas las demás religiones. Todo hombre puede hacer lo que ha hecho Mahoma. Porque obviamente pregunto, ¿Mahoma resucitó entre los muertos? ¿Quién resucitó entre los muertos? ¿Quién? Ahí está. Todo hombre puede hacer lo que ha hecho Mahoma. Claro, porque no se levantó entre los muertos. Porque no ha hecho milagros. No ha sido predicho. Nadie puede hacer lo que ha hecho Jesucristo. Rousseau, padre del contrato social. ¿Hemos de suponer que la historia del Evangelio es mera ficción? Se pregunta. Al contrario, la historia de Sócrates, que nadie se atreve a poner en tela de juicio, no está tan comprobada como la de Jesucristo. Punto. Mahatma Gandhi, alguien que ni siquiera fue cristiano, creo que acá todos saben que Mahatma Gandhi le liberó a la India posterior al apartheid. Considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido. Diré a los hindúes, porque claro, en la India la religión politeísta tradicional es el hinduismo, creo que acá todos saben eso, ¿verdad? Diré a los hindúes que la vida no está completa a menos que se estudien con reverencia las enseñanzas de Jesús. Napoleón Bonaparte decía, un extraordinario poder de influir en los hombres y suministrarles mando nos fue dado a Alejandro, a Carlomagno y a mí. Porque claro, todos los emperadores de la historia, como ya sabemos, históricamente hablando, son personas que han concentrado muchísimo poder. Poder militar, poder político, poder del Congreso, poder económico. Todos los poderes de su clase él lo tenía, al igual como todos los emperadores. Por eso es que imperator significa aquel que concentra no solamente todo el aparato político, sino todo el aparato del pueblo. Entonces, dice él, pero en el caso de nosotros, la presencia ha sido necesaria, porque necesitamos controlar a las masas según él. Mientras que Jesucristo ha influido en sus súbditos y les ha suministrado mando sin su presencia corporal visible durante 1800 años. Claro, esto él lo dijo hace 200 años porque él es del siglo XVIII. Entonces, hace 200 años Napoleón Bonaparte reconocía que el imperio de Jesús no solamente que llegó hasta su época, sino que incluso está esta noche aquí en el Teatro de Valdivia. F.F. Bruce, uno de los mejores filósofos de la historia, dice, inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros años, cuando estaban vivos muchos de sus discípulos que podían recordar lo que había ocurrido y lo que no hubiera sido en modo alguno tan fácil como algunos escritores piensan. Los discípulos no podían arriesgarse a introducir inexactitudes, mucho menos a manipular deliberadamente los hechos, pues enseguida las sacarían a la luz aquellos a quienes no les convenía. ¿Cuánto lo conocen a C.S. Lewis? Como especialista en historia de la literatura, estoy plenamente convencido de que los evangelios son todo menos leyendas, pues no alcanzan el nivel de creatividad propio de tales narraciones. La mayor parte de la vida de Jesús nos es desconocida, un lujo que no puede permitirse ningún inventor de leyendas, porque C.S. Lewis, antes de su conversión, reconocía que la historicidad del cristianismo era tan abrumadora debido a todas estas pruebas que estuvimos hablando, que probablemente él ya lo conocía. Entonces se animó a escribir esto. Así que vamos a volver a Einstein, y acá sí quiero abrir un abanico un poco mayor,
porque quiero todavía profundizar un poco más en lo que él pensaba. Y la cuestión más importante, volviendo a nuestra sustancia central de la charla, es ¿qué pensaba exactamente Albert Einstein, el mayor genio de todos los tiempos y el mayor IQ de toda la historia, sobre el Hijo de Dios? Porque supongo que acá todos sabemos que eso es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaba exactamente él de este señor? Cuando le consultaron sobre su posición filosófica, escuchen bien, en torno de Dios dijo: los ateos fanáticos son como esclavos que están todavía sintiendo el peso de las cadenas que se han quitado después de un largo forcejeo. Son criaturas que en su rencor hacia la religión tradicional como el opio de las masas no pueden escuchar la música de la esfera, es decir, del conocimiento. Porque al final del día, cuando tenés tantas evidencias y no se puede, no sé si acá en Chile usan la frase que dice no se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Como los ateos no pueden tapar, digamos, el sol con un dedo, entonces se animan a negar las evidencias subrayando solapadamente de que supuestamente estas no existen. Y cuando que en realidad están a la luz del día. Y Einstein no era tan tonto como ellos, por eso sabía todo esto. Y dudo de que esos ateos sean más inteligentes que Einstein. Entonces, a esto es lo que Einstein le diría a ellos. Otro, dice, cuando le consultaron hasta qué punto había influenciado el cristianismo en su vida, él dijo: de niño aprendí de la Biblia y del Talmud. Soy judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura de Jesús de Nazaret. Y eso no es todo. Después le hacen otra consulta, dice: ¿aceptaba a Jesús como una figura histórica? Y él dice: por supuesto, sin duda alguna, nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Jesús. Su personalidad late en cada palabra. Dicho por el más inteligente de todos los tiempos. ¿Conocen a este señor? Vamos a hacer un ejercicio a continuación. ¿Conocen o nunca vieron esta imagen? Yo estoy seguro que si es que les muestro probablemente la imagen de Martin Luther King, sabrían responder. Porque además de que luchó por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, también fue un pastor bautista. Creo que eso todos lo saben. Bueno, realmente la firma está ahí abajo. No sé si se dieron cuenta. Ahora les pregunto, ¿saben qué es eso? Le estaba tapando, perdón. Les amo, Jack. Hago una pregunta y levanten bien alto la mano. ¿Quiénes acá son madres? Madres. ¿Quiénes han dado a luz? Supongo que acá en Chile se cree todavía que solamente las mujeres pueden dar a luz, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos 1/3 de todo el auditorio hay muchas mamás. Consulto a las mamás. ¿Cuál es el elemento que utilizan los doctores, los médicos y los enfermeros para que cuando tengan un parto no les duela? Correcto, la anestesia. Bueno, este señor resulta que es James Simpson, el fundador de esta serie. No, mentira. Bueno, es imposible porque este señor murió en 1870 y la primera televisión registrada en la historia recién nació en 1925. O sea que hay una inexactitud histórica. Pero bueno, volvamos a lo serio. James Simpson descubrió este elemento y eso se llama cloroformo. Y el cloroformo, cuando se descubre, comienza a haber una revolución en toda la historia de la medicina, que pasamos de un estadio de miles, incluso podemos estar hablando de entre 2000 a 3000 años, en donde todos los partos de la historia de la humanidad que se hicieron antes de la existencia de este señor era sufrimiento letal. Entonces, cuando él descubre el cloroformo, los médicos dicen: esto va a cambiar para siempre la medicina, porque a partir de ahora todas las operaciones al cuerpo humano que se hagan vamos a poder valernos de este descubrimiento. Me quiero extraer una muela, anestesia. Un parto, anestesia. Una operación de rodilla, anestesia. Una cirugía plástica, anestesia. Toda la medicina necesita anestesia. Y es gracias a lo que este señor descubrió. Él fue el descubridor del cloroformo. Sin embargo, lo que más me asombra de Simpson es algo que creo que tampoco nos han hablado mucho desde pequeñitos. Porque él transformó toda la historia de la medicina
Y recién hace 200 años que pueden haber nacimientos en paz. O por lo menos las mamás sabrían explicar mejor que yo, que al menos si no hubiera anestesia de por medio, hubieran probablemente tenido, o sea, si es que sin anestesia, obviamente tendrían más problemas en el parto que con la anestesia que hoy en día se puede suministrar. Y a él se le preguntó algo muy importante y aquí me quiero detener. A él le dijeron, señor James, ¿qué fue lo más importante que usted pudo haber descubierto en toda su vida? ¿Qué creen que él respondió? A ver, ¿quién se anima? Él descubrió la anestesia y cambió la medicina para siempre. Y a él se le preguntó, ¿qué fue lo más importante que descubriste en tu vida? ¿Qué respondió él? Lo que más me asombra no fue haber descubierto el cloroformo, sino descubrir que soy un pecador y que podría ser salvo gracias a la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínense la humildad de este señor que transformó para siempre el campo médico y él tuvo la humildad de decir, bueno, eso es algo natural, humano, nos va a servir de por vida, pero nada es tan trascendente como Jesús en nuestras vidas y nada es más importante como defenderlo. Por eso es que nosotros no nos tomamos en la molestia de venir de tan lejos, en mi caso de Paraguay, de Rigoberto desde Costa Rica, porque entendemos que hay una generación que necesita defenderse. Porque probablemente todo esto que estamos hablando habrán escuchado por primera vez. ¿Y por qué? Por obvias razones. Porque durante demasiado tiempo nos han ocultado tantas verdades que ha llegado la hora de defenderlo. Punto y se acabó. Y no hay que tener miedo para eso. Voy a ir cerrando, pero antes les quiero contar un par de historias que creo que no son menores. ¿Le conocen al señor que está a la margen izquierda de ustedes? ¿Nadie? ¿Le conocen al que está a la derecha? Por lo menos supongo que sí o no. Bueno, resulta que a la izquierda nosotros tenemos a George Whitefield y a la derecha tenemos a Benjamin Franklin. Como ustedes saben, Benjamin Franklin es padre fundador de los Estados Unidos y él escribió y redactó la Declaración de Independencia. Y George Whitefield fue un predicador inglés que junto con John Wesley vinieron a Estados Unidos. Bueno, en aquella época no se llamaba así, eran las 13 colonias que estaban bajo el dominio británico y ellos llegan a Estados Unidos diciendo, necesitamos predicar a Jesús porque a pesar de que tenemos una colonia extensa, incluso más grande que el territorio original, que es lo que hoy conocemos como Inglaterra, necesitamos aquí predicar el Evangelio. Y resulta que cuando ellos llegan, Benjamin Franklin, imagínense que yo hoy estoy acá, hablando con ustedes, frente a una cierta cantidad de personas, con micrófono, porque necesito que hasta los que están en el fondo puedan oír bien. Y resulta que este señor, George Whitefield, predicaba al aire libre a más de 25,000 personas. Entonces, Benjamin Franklin, que descubrió la electricidad, y como consecuencia vinieron toda la revolución industrial y todos los elementos que conocemos, él dijo, pero ¿cómo es posible que este sujeto predique a 25,000 personas? Envió un estudio de rayos electromagnéticos para descubrir si lo que decían de George Whitefield era verdad. Y una vez, cuando Benjamin Franklin pasó cerca de la predicación, envió a aquellos que trabajaban con él para verificar eso científicamente y se demostró que podía hablar hasta a 35,000 personas. Y lo descubrió. ¿Conocen a este señor? Newton dice. Está cerca. Es su contemporáneo. Pónganle un 6. No, mentira. Resulta que este señor es el Sir Frederick Herschel. Es un astrónomo inglés y es el descubridor del telescopio. Y él descubrió más de 500 estrellas. Y resulta que este señor dijo que absolutamente toda la magnificencia que sus ojos humanos pueden plasmar, hasta lo más hermoso de las galaxias, tuvo que haber sido el resultado de una intervención divina y de alguien que entregó a su Hijo en redención de nuestros pecados. Y resulta que eso nunca nos contaron. Hoy día nosotros podemos visualizar lo hermoso de la galaxia gracias a lo que descubrió este hombre, y él le dio la gloria a Dios por eso. ¿Le conocen a este señor? Creo que hoy van a ir pocos 7 a casa. A ver, ¿alguien de acá no se anima? ¿De allá? ¿No se ve?
Claudio los 15. ¿Músico? No, no es Beethoven. Claudio los 15. ¿Alguien en el fondo se anima? Allá a la izquierda, a la derecha. Ah, que perdón, izquierda. Buda. Ayer me dijeron Descartes. No vuelvan a mencionar. Nadie. Voltaire. Mi tío. Y todos supongo que saben de qué nacionalidad era. Colombiano. Falta que nomás digan chileno. Bueno, Voltaire resulta que era francés. Y era un filósofo, un matemático, hizo muchísimas aproximaciones y muchos agregados y trajo mucho conocimiento al mundo académico del cual él fue parte. Pero, como consecuencia, él no fue de aquellos científicos que abrazaron a Dios. Y dijo algo que a mí me parece interesante mencionarle en esta noche. Voltaire agarró y dijo, mira, estamos en la época del racionalismo, ya el hombre tiene que comenzar a ser el centro. Durante milenios el centro ha sido un ser imaginario como lo que los cristianos llaman Dios. Y por lo tanto, ahora el hombre tiene que pasar a ser el centro porque nosotros acá somos los listos, los educados, los formados, y Dios, que es un ser mitológico, tiene que pasar a la historia. Una boludez. Ey, eso no suena mal acá. Sí. Perdón. Pero básicamente él dice, nosotros tenemos que pasar a ser el centro ahora mismo, ya no un ser mitológico. Y él agarró y dijo algo que a mí me pareció muy interesante. Él agarró y dijo, cuando yo me muera, en su lecho de muerte, en su arrogancia, él dice, cuando yo me muera, a partir de este momento, dentro de 50 años, el cristianismo, como nosotros hemos sido los precursores de la razón, y con la razón vamos a poder responder todos los problemas del ser humano, a partir de este momento, Dios va a pasar a ser un sujeto de la historia, la Biblia va a pasar a la desaparición y a la extinción y a las cenizas de la historia, y el ser humano va a cambiar la humanidad y su destino para siempre. ¿Qué pasó? Que este señor murió en 1778 en París, en la capital de su natal Francia, no Chile. Cuando él muere, 100 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova utilizó su propia casa para comenzar a imprimir Biblias. Y el que se murió y pasó a un museo fue Voltaire, y los cristianos seguimos leyendo la Biblia y predicándola, y cada vez tenemos más creyentes, y hoy estamos aquí. O sea, Voltaire, te fuiste al museo vos. Y yo quiero cerrar recordando algo que para mí no es menor, y si los músicos me quieren acompañar, quiero señalar. Cuando nosotros arrancamos esta misión, con Rigoberto, nosotros decíamos de que es muy importante que nosotros les preparemos a las personas en su misión en la defensa del Evangelio. La palabra apologética, quiero dejar esto claro, significa textualmente dar una respuesta. Y nosotros sabemos que somos un mundo en el cual el cristianismo probablemente nunca en su historia ha sido tan cuestionado como lo está haciendo hoy día. Y el problema en el que estamos es que, ¿qué hacemos cuando el ataque es tan visceral, tan pronunciado a todos los niveles? Se burlan del cristianismo en los medios de comunicación. Se burlan del cristianismo en la academia porque no nos terminan de contar toda la verdad. Se burlan del cristianismo incluso en las escuelas. Se burlan del cristianismo en la media de hoy. Se burlan del cristianismo en las redes sociales. Se burlan del cristianismo a todos los niveles habidos y por haber. Y nosotros, como dirían los españoles, estamos todos acojonados porque tenemos miedo a que nosotros se nos trate de retrógrados. Antes de cualquier otra es porque hay algo en vez de nada. Piénselo por un momento. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es lo que hace que exista todo en vez de nada? ¿Qué es lo que hace que exista el planeta Tierra y que no exista? ¿Por qué existen las cosas y por qué están tan diseñadas como están en vez de no existir?
Piénselo por un momento y por cierto, ¿dónde está mi teléfono? Ah, sí, bueno. Este teléfono con lo que usted ve TikTok y todas estas herramientas de mi generación, una generación avivada, saque el blog de notas, desinstale TikTok, desinstale Instagram, me deja de seguir y me bloquea. Porque hoy por hoy vamos a empezar a anotar. Saquen todos sus teléfonos, por favor. Sáquenlos. Y vamos a abrir el blog de notas porque hoy vamos a aprender. Casi me caigo. Y vamos a empezar a tomar fotos. No a mí, a la presentación que hice con mucho amor para todos ustedes. ¿Listo? Ok, iniciamos. Imaginemos, un momento, de que soy dos personas caminando en medio del bosque. Muy bien, sé que soy un poco disléxico, entonces voy a hacerlo según la presentación. Imaginemos de que vamos dos personas en medio del bosque y vamos caminando y nos encontramos con una bola translúcida. Ahora, esa persona, mejor así. Imaginemos que tenemos a Claudio Bravo, el guardameta que ataja cualquier argumento ideológico, y tenemos a Alexis Sánchez, quien patea, pero no, mentira. Listo. Y tenemos a estos dos jugadores y van caminando en medio del bosque y dice Alexis, ¿sabes qué, Claudio? Me encanta eso que haces en la portería, pero ¿por qué hay una bola de cristal en medio del bosque? Y Claudio le dice, mira, chabón, no, aquí dice cachai. O sea, de ahora en adelante voy, uy, no, Dios mío, dije una mala palabra en Chile, Dios, los directores, ahora tengo que hablar con ellos, me enseñaron malas palabras de Chile. ¡Qué testimonio! Por eso no lo dejaron hacer en una iglesia, sino en un teatro. No, mentira, seguimos. Una bola en medio del bosque y Claudio dice, mire, una bola tiene que tener una explicación de su existencia. No los veo anotando. Entonces, viene Alexis y dice, ay, sí, una bola en medio del bosque tiene que tener una explicación de su existencia. Y Alexis le dice, no, esta bola simplemente yace ahí, punto. No tiene ninguna explicación, simplemente está. ¿Le creerían? No, es irracional. Ahora imaginemos de que esta bola es del tamaño de un árbol. Y nuevamente el mismo escenario. Preguntamos, ¿por qué hay una bola de cristal en medio del bosque? Esa es la naturaleza humana. La pregunta. No se vale decir que su existencia está así y porque sí y yace ahí, punto. Porque, repita después de mí, tiene que tener una explicación de su existencia. Muy bien, imaginemos de que esta bola se hace del tamaño de una luna. Y esta luna, ¿ok? Tiene que tener una explicación. Y Alexis dice, mira, Claudio, esta luna que ves ahí a la par con esa bola de cristal, tiene que tener una explicación de su existencia. Y dice Claudio, no, esa sí que no. Esa no tiene que tener una explicación. Simplemente está ahí, sin razón. ¿Le creeríamos? No. Muy bien, yo tampoco. Ahora, esta bola, imaginemos de que la hacemos aún más grande, del tamaño del planeta Tierra. Tiene que haber una explicación de su existencia. Tiene que haber una explicación de su existencia. Muy bien. Ahora, imaginemos de que esta bola la hacemos aún más grande del tamaño de la Vía Láctea. ¿Qué es la risa? Yo soy filósofo de la Universidad Autónoma de Centroamérica, no soy ningún payaso. Y defiendo a Cristo. Muy bien. Los aplausos después. Mire, desde que estaba pequeño, tenía que tener una explicación de su existencia. Lo hicimos más grande. Y tiene que tener una explicación de su existencia. Y tiene que tener una explicación de su existencia. Y tiene que tener una explicación de su existencia. Y aún así, si decidiéramos del tamaño del universo, el universo tiene que tener una explicación de su existencia. ¿Cachai? Eso es. Ahora, todo esto se traduce en 4 o 3 premisas. Mejor, 3 premisas. Vamos a leer la primera. La leen en voz alta y como que si esta materia la hubieran visto toda su vida. Muy bien. 1, 2, 3. Todo lo que existe tiene una explicación. Ay, parece la onda del Chavo, pero no importa. ¿Qué dice?
que todo lo que existe tiene que tener dos explicaciones. No los veo anotando, sigan viendo. Muy bien. ¿Aquí también? ¿Le sigan viendo? Sí. Cómo Dios promociona ministerios. Muy bien. Hay dos explicaciones ante todo lo que existe. Una en su propia naturaleza. Diga conmigo, su propia naturaleza. Su propia naturaleza. Y dos, causa externa. Causa externa. Tranquilo, ya vamos a explicar qué es esto. Es decir, que todo lo que existe tiene dos tipos de explicaciones. Seres necesarios. No los veo anotando. O sea, la idea es que yo cada vez que diga algo, ustedes hagan. Y de paso, silencien a su ex. Muy bien. ¿Quiénes son estos seres necesarios? Repita conmigo. Esto sí anótenlo, de verdad. Inmateriales, atemporales y espaciales. Me encanta. Solo ustedes lo dijeron. ¿De nuevo? Ay, gracias. 1, 2, 3. Inmateriales, atemporal y espacial. Muy bien. Significa que la primera explicación ante todo lo que existe radica y está y se caracteriza en una serie de entidades que son los seres necesarios. ¿Quiénes? Bueno, la matemática. Un 2, un conjunto numérico, una función, ley de la aritmética. Y usted me va a decir, pero es que la matemática el hombre la hizo. No, el hombre la descubre, que es otra cosa. Miren, si yo tiro la computadora de Just Love aquí, no mentira. Si yo tiro una bola, que por cierto, ya me invitaron a su grupo, voy a cantar. Al final rapeamos. Yo rapeo, tengo un pasado en Cristo. Los quiero, son unos cracks. Y ahorita me hacen drex. Por cierto, tengo déficit atencional. Cuando ustedes ven que yo me desvío, dicen sigan. Y yo me concentro, por favor. Para ver si me recuerda a mi mamá que la extraño desde hace una semana. Bueno, listo. Una bola que la tiro tiene una trayectoria. ¿En función de qué? De una ley aritmética, de una función, de una entidad que funciona de un punto A a un punto B. El matemático se sienta y escribe. Ah, ok, eso a esta velocidad, esto, ¿a quién suena? Newton, ¿no? Ok, esto. Newton escribe y dice, ok, listo, no hay fallo. Trayectoria del punto A a un punto B, listo. Entonces, la matemática es algo que se descubre y es una entidad que funciona y describe el universo. Describe el universo. Anoten. Muy bien, los seres necesarios son estos, entidades inmateriales, atemporales y espaciales. Hoy vamos a aprender todo esto. Y esto que yo les estoy diciendo, vamos a estarlo repitiendo. Inmaterial, atemporal y espacial. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo funciona todo lo que existe? Roger Penrose, un cosmólogo, y dice, ay, Dios mío, yo no soy cristiano, pero tengo que tener una buena descripción de lo que es el universo. Entonces, yo, siendo Roger Penrose, que no soy cristiano, no es cristiano, dice, todo lo que existe tiene dos tipos de explicaciones. Número 1, la realidad física existe. Ok, la realidad física existe. Todo lo que podemos tocar y palpar. 2, la realidad matemática existe. Muy bien, ¿por qué? Porque se hace evidente a través de los efectos del mundo físico. Se hace evidente a través de los efectos del mundo físico. Se hace evidente a través de los efectos del mundo físico. Lo dije muchas veces. Y 3, la realidad mental. Es una realidad subjetiva. ¿Ok? Es decir, que es una realidad que es mental, subjetiva, puede ser una ideología. No necesariamente tiene que existir. Si yo me autopercibo como un perro, ya eso es cosa mía, pero no necesariamente tiene que existir. Lo que no se corresponde a la realidad es subjetivo. Muy bien. Entonces, todo lo que existe, esto anótenlo, funciona de una manera armoniosa, en mayúscula. Armoniosa. El universo funciona de una manera armoniosa. ¿Qué? La matemática, la mente y la realidad física. Entonces, aquí podemos ver cómo un Júpiter, Saturno, el planeta, la computadora del Just Love puede volar y hacer una trayectoria. Esas líneas que vemos ahí no se ven, pero es una interpretación del ser humano que abstrae los efectos del mundo físico de la matemática.
¿Ok? Entonces, la matemática no se ve, pero funciona. La mente no se ve, pero funciona. Lo físico se ve, pero se mueve en virtud de lo que hace y describe la realidad. Mente, matemática y realidad física, los tres en uno solo, de manera armoniosa y muy ordenado. De hecho, tanto así que Eugene Wigner escribe en un documento que es científico y dice: permítaseme terminar con una nota alegre. El milagro de la idoneidad del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo que ni comprendemos ni merecemos. Deberíamos de estar agradecidos por ello. Ahorita cuando Brian nos hablaba a nosotros de cómo Albert Einstein tenía una profundidad devoción por la creación, pues les digo, Albert Einstein habla de cómo, escuche bien, cómo el universo es comprensible. El universo es descriptible. El universo es predecible. Entonces, cuando decimos que el universo es descriptible, el universo es predecible, es inteligible, anoten eso, inteligible, eso es incomprensible. Porque decimos, ¿qué rayos? El universo, ¿por qué es tan inteligible? ¿Qué es lo que hace que el universo sea inteligible? Entonces Albert Einstein dice que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esto se hace evidente mediante la segunda ley de movimiento de Newton, mejor dicho todas, mecánica cuántica elemental, física cuántica. Por supuesto, todo esto que nosotros vemos aquí funciona de manera exacta. Anoten, la matemática funciona con precisión. Y no es una precisión casi, es una precisión, como diría Roger Penrose, que no es cristiano, una precisión divina. Ahora, la pregunta es, si el mundo físico no puede crear materia, ni una entidad inmaterial, ¿a qué me refiero con esto? Si yo empiezo a romper las cosas, por más que yo rompa en 1000 pedazos la materia, por más que empiece a hacer formas de algo, no se puede crear matemática. El mundo físico no puede crear. Usted es el rol de interacción. Usted no puede crear, solo uno. Y ahora vamos a eso. Entonces, el rol de la matemática es solamente interacción. Y la materia funciona en virtud de quien la describe. ¿Quién? La matemática. Si el 2 no puede ser creado, si la matemática, una función, una interacción de un punto A a un punto B, no puede ser creado por medio de ningún proceso físico-químico, entonces, ¿de dónde viene la matemática? ¿Cuál es la razón de que ella exista? Muy bien. Ahora, vimos que los seres necesarios no pueden ser creados por nada. Pero nada de ninguna descripción del universo, nada que se encuentra en el universo puede crear una entidad inmaterial, atemporal y espacial. Nada. Muy bien. Ahora, por otro lado, la segunda explicación de todo lo que existe se encuentra en los seres contingentes. ¿Quiénes son? Bueno, ¿quién es mi papá? Yo soy hijo de mi papá. Usted es hijo de su mamá. Usted es hijo de su papá. ¿Ok? Usted tiene una causa externa. Diga conmigo, causa externa. Causa externa es todo así como funciona la materia. Este micrófono, esta computadora, ¿se creó a sí misma? No, tiene que tener una explicación de su existencia. ¿Correcto? Muy bien, una botella de agua, incluso esta ropa, incluso cualquier canción de Jack Love tiene que tener una explicación de su existencia. Todo, absolutamente todo, lo que es parte del mundo físico tiene que tener una explicación y se debe a otro, no a mí, sino a otro. Entonces, si todo el universo es material y nada de lo que vemos es necesario, no debería existir porque existe. Si nada de lo que describe el universo me dice a mí que tiene que ser necesario, entonces ¿por qué existe? Tiene que haber una causa externa. ¿O un libro tiene que existir? No, un momento. ¿Están conmigo?
Ok, ¿un libro tiene que existir? No. Ok, ¿por qué? Porque hay un creador, porque hay un escritor, ¿sí o no? Sentido común. ¿Les estoy abriendo la Biblia? No, es sentido común, principio de lógica. Esto se radica sobre un principio que se llama principio de razón suficiente. Anoten, el principio de razón suficiente me dice a mí que todo tiene una razón de ser. Una razón de la cual es, una razón de la cual existe. No hay otra. No se vale decir que el libro se crea a sí mismo, porque parece un poco el niño que va por el bosque y dice que una bola no tiene ninguna explicación. Entonces no me digan ni esa explicación. Precioso. Que empiece a afinar su oído en conferencias tan importantes. Un aplauso para el chico. O para los padres. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que los seres contingentes no deberían de existir. Y bienvenidos. Todo lo que existe solamente tiene dos tipos de explicaciones: seres necesarios o seres contingentes. Ahora, todo el universo se ve de esta manera. El universo tiene una explicación de su existencia. ¿Por qué? Porque el universo se ve como un cono. Así, tiene un inicio, tiene un cono. Es como un cono que apunta a un solo inicio. Y esto se le llama la singularidad de Hawking-Penrose, que significa un teorema de singularidad que absolutamente todo viene de un solo punto. Espacio, anoten, diga conmigo, primero diga conmigo, espacio, tiempo y materia. Ok, si es el espacio, entonces lo que está sin espacio es aespacial. Entonces, si el universo empezó a existir, el espacio, tiempo y materia, lo que está antes es no antes, sino sin tiempo. Entonces lo que está antes del tiempo es atemporal, pero ni siquiera se tiene que decir que está antes porque no hay tiempo. Entonces es una naturaleza atemporal y espacial, porque lo que no está en espacio está espacial, lo que no está con tiempo es atemporal y lo que no está en materia es inmaterial. Entonces, noten cómo el universo tiene una causa trascendente, que es de una naturaleza atemporal, espacial, inmaterial y enormemente poderosa. ¿Me está entendiendo? Enormemente poderosa. Es una causa que es atemporal porque no está en el tiempo, espacial porque no es el espacio y inmaterial porque no está dentro de la función de materia. La pregunta que aquí hay que hacerse es si el universo es necesario. David Berlinski lo explica muy bien. Por cierto, no es cristiano. Y dice, con respecto al universo, esta es una suposición que nadie desea hacer, porque ninguna descripción que podamos ofrecer del universo sugiere que su existencia sea necesaria. Pero si el universo no existe necesariamente, entonces claramente podría no haber existido nunca, incluso si ha existido desde siempre. Y ese es precisamente el problema, que el universo no tuvo que ser así como un libro que tiene un creador, así como un libro que tiene una causa. Entonces el universo tiene una causa. ¿De qué causa se trata? Diga conmigo, el universo tiene una causa. Esta causa es inmaterial, atemporal, espacial y enormemente poderosa. ¿Por qué? Porque es tan poderosa para crear todo el universo. De hecho, el universo se ve de esta manera. Podríamos decir de que el universo pertenece a la categoría de lo contingente, pero su causa es trascendente. Ahora podríamos entender un poco más visual que su causa no se debe a una causa adentro, sino que es una causa trascendente. ¿A qué? El espacio, tiempo y materia. Entonces, el universo tiene una... Muy bien, el universo tiene una causa. Ahora, si empezáramos a dividir y poner en orden todo lo que existe, deberíamos de admitir de que el universo pertenece a la categoría de los seres contingentes que no deberían de existir, y su causa pertenece exactamente a la categoría de los seres necesarios. Todo lo que tenemos que hacer es preguntarle
¿quién de vosotros, diría Iker Arroyo, es el responsable de que todo lo que vemos exista? Porque resulta, queridos seres necesarios, que nosotros no deberíamos de existir. Pero existo. Y entonces, ¿en virtud de qué y para qué? No se vale decir, Stephen Hawking, que el universo tuvo que haber venido de la nada. El universo, como dice Stephen Hawking, dice, el universo, tal cual como lo vemos, debido a como hay una ley de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. Paréntesis. Después de esta conferencia vamos a ir a comer. Yo invito. ¿Saben qué vamos a comer? Nada. ¿Cuántos quedan llenos de la presencia? Seguro. Eso es lo que sucede. Que la nada es la ausencia. La nada es la ausencia. Cada vez que haga así, no es porque me está dando una, sino es porque usted tiene que anotar. ¿Cachai? ¿Cómo es que dicen? No sean longi. No es una mala palabra, ¿no? Ok, la cachao bien. Bien. ¿En qué está? No, mentira. Siga, gracias. Muy bien, siga, como mi mamá siempre que me regaña. Siga. Gracias, ya, listo, ya no me pegué. Muy bien. Entonces, cuando vemos que el universo tiene que tener una explicación de su existencia, se debe a una causa externa. Todo lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿quién de ustedes es el responsable de que todo esto exista? ¿Quién de ustedes es el responsable de que yo tenga que vivir? ¿Y quién, muy importante, de ustedes es el responsable de que exista un universo tan ordenado? Y además, ¿quién de ustedes es el responsable para que exista una causa tan enormemente poderosa, para que exista un universo tan ordenado y tan bello como lo tenemos? Gracias. Pero todavía no se vale decir Dios. De hecho, si yo vuelvo a decir Dios, le doy $1000. De la nada. Ok, entonces, la pregunta es, ¿hubo un inicio? Sí. Algunos científicos siguen diciendo que no. Déjenme darle un poco de historia al respecto. Hace no menos de 100 años se descubren dos líneas de evidencia. Número 1, fondo de radiación cósmica. 2, expansión del universo. Y se formula la teoría del Big Bang. ¿Cachai? Esa es la primera. Intuición de que existe un universo con un comienzo. Muy bien, los científicos no les gustó esto. ¿Por qué? Porque se veían comprometidos a que el universo tuviera un creador. Ok, muy bien, está bien. Empezamos a crear modelos y empezamos a decir que el universo entonces tiene que tener un rebote. El universo crea el universo. O mejor, un poquito más sabio, Bertrand Russell, filósofo, dice, el universo yace ahí y punto. Parece un poco la explicación del niño que iba caminando por el bosque y decía que la pelota se yace ahí y punto. Parece un poco la explicación de decir de que esa pelota yace ahí porque sí. Entonces, ¿por qué a mí me dicen que yo soy irracional? Por decir que una cosa tan pequeña tiene que tener... Perdón, me enredé. Entonces, ¿por qué yo soy tan irracional? ¿O por qué soy tan tonto en decir que el universo tiene una causa? No le estoy diciendo Dios. A que digamos que alguien es muy inteligente porque dice que una abuela sí tiene que tener una explicación. La pregunta es, ¿por qué no le creemos? Porque absolutamente todo, cualquier descripción del universo tiene que tener una explicación de su existencia. Porque existe un principio que se llama el principio de razón suficiente. Ahora, estos modelos que empezaron a crear, por supuesto que no encajan. Por supuesto que empezaron a tener problemas. Incluso cada uno de estos modelos que trataban de empezar a evadir que el universo tenía un comienzo, empezaron a caer. Ah, no, es que hay un multiverso. ¿Saben algo? Hablar de multiversos no es ciencia, porque la ciencia por definición es observable y un multiverso no es observable. Entonces, no es propio empezar a evadir que el universo tiene un inicio. Y además, como que si ya fuera el último gol de último minuto, porque por cierto soy Messi lover, un gol como en el minuto 99 del Barcelona contra el Real Madrid,
en donde Messi viene y tira y mete un gol. ¿Cuál fue este golazo para ya patentizar que el universo tenía un inicio? Bueno, Alexander Vilenkin. Y dice que hubo un teorema en el 2003. Muchos estaban vivos, incluso yo. Por supuesto, porque tengo 28 años. Pero más allá de eso, es porque este principio era un teorema que se elaboró en el 2003. Alvin Bird, Alan Guth y Alexander Vilenkin elaboran un teorema que garantiza de manera ineludible, ya no es discusión, que el universo tiene que tener un comienzo. Y Alexander Vilenkin, dicho sea de paso, no es cristiano, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y una prueba lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo eterno. No hay escapatoria. Tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. Nosotros no estamos entendiendo lo que significa esto para el cristianismo, porque hace no menos de 100 años Aristóteles y todos los científicos creían que el universo era eterno, y su fe se adelantó muchísimos años a decir que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Un momento, que no le digan que usted es un fundamentalista religioso porque usted cree en una Biblia que es irracional, cuando hasta hace no menos de 100 años los científicos decían que el universo era eterno y logran establecer que el universo verdaderamente tenía un inicio, tal cual como lo decía en su fe. Déjeme decirle que usted tiene que estar orgulloso de su fe. No he dicho Dios hasta el momento. Muy bien, vamos a leer estas dos proposiciones. Número 1, todos juntos. 1, 2, 3. Si el ateísmo es verdadero, el universo no tiene explicación de su existencia. Ahora con la segunda. 1, 2, 3. Si el universo tiene una explicación, entonces el ateísmo no es verdadero. Parece que entonces si el ateísmo, tal cual como lo propone Stephen Hawking, como lo propone Bertrand Russell, que dicen, no, el ateísmo tiene que ser verdadero, no hay necesidad de un creador. Como ellos lo explican. Bueno, ¿cuál es la solución? Que la nada crea algo. O decir, como Bertrand Russell dice, no, el universo pudo y se creó de la nada. Pensé que había pasado algo. Y 2, si el universo no tiene una explicación de su existencia, el ateísmo es verdadero. O el ateísmo probablemente o casi nulo no es verdadero. Ahora, si el universo tiene una explicación de su existencia, hay una altísima probabilidad de que los que creían en Dios tengan una suma razón. Muy bien, esto es lo que hemos aprendido hasta el momento. Todo lo que comienza a existir tiene una Causa. El universo comenzó a entonces el universo tiene una. Ok, ustedes son filósofos. Casi. Pero dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Entonces, si todo lo que comienza a existir, como un libro, como una botella, tiene una causa, el universo entonces tiene una causa. Esto es un silogismo lógicamente hermético. Eso es un silogismo que no hay fallo en su lógica. Ahora, ¿de qué categoría o qué causa estamos hablando? Estamos hablando de una causa atemporal, aespacial y material. Muy bien, hemos descubierto que esta causa tiene 3 características. Ahora tenemos que hacer un estudio a partir de la filosofía de la ciencia para poder deducir aún más atributos que esta causa tiene que tener. Por ejemplo, ¿en qué sentido vamos a decir de que esta causa tiene que tener un poder creador? O vamos a decir de que es enormemente poderosa. Ya casi les explico. Pero antes tienen que entender de que el universo se ve así, tal cual como se los estoy presentando. Si usted ahorita busca en internet modelo estándar, va a darse cuenta de que sale una imagen muy parecida a esta.
Ahora, lo que es la causa, vamos a asimilarla como este dibujo que está aquí, es una flecha. Y lo que sigue es todo, absolutamente todo lo que le sigue a él, que es la creación. Es decir, una creación, no porque yo le quiera llamar creación, sino porque en un momento determinado la materia, el espacio y tiempo empezaron a existir. Entonces, si la materia, el espacio y tiempo empezaron a existir, es a partir de su naturaleza del universo. Y la causa es trascendente, totalmente aparte. ¿Por qué? Porque la causa no es materia. La materia no puede crear más materia, solamente la transforma. Y además no debería existir. Si el universo me apunta a una causa, todo lo que tenemos que seguir haciendo es un análisis un poco más profundo y decir, ¿en qué sentido decimos que esta causa es omnipotente? En el sentido de que es un poder que todo deriva, todo precede. ¿De quién? De esa causa. Entonces, cuando decimos el universo tiene una causa trascendente y ese poder todo deriva, todo precede, entonces este poder se puede decir omnipotencia, porque la omnipotencia está definida como algo que se pone por encima de absolutamente todo. La definición de omnipotencia es posesión plena de total poder, donde en cuanto a lo físico realiza todo lo que es fácticamente posible. ¿Qué significa fácticamente posible? Que de esta causa no puede salir un círculo cuadrado, o un círculo cuadrado existe. No puede existir un soltero casado. No puede existir un blanco rojo. ¿Por qué? Porque en la realidad que vivimos, esto que usted ve, todo es átomos. Pero yo no veo algo que sea contradictorio, algo que me diga que un círculo cuadrado existe. Lo puedo pensar, pero de eso no se sigue que exista. Muy bien, esta omnipotencia es un poder que todo precede de él, pero todo lo que precede de él es lógico, es parámetro inteligible, es una realidad gobernada por los principios de la lógica. Entonces, cuando digo que esta causa es la posesión plena de total poder, es que todo lo que existe viene de una causa, de una sola. Ahora, si realiza todo lo que es fácticamente posible, entonces vemos una realidad que es lógica. Entonces, esta causa cumple cada principio de la lógica. Es un poder creador que empieza a crear, porque en el universo y en los documentos científicos ya se usa la palabra creación. Esto es poderoso, un salto de lo inmaterial a lo material. Un salto que parece de la nada, pero no lo es porque es de una causa omnipotente, que es un poder que todo precede de él. Ahora, ¿qué decimos de la omnipresencia? Porque es omnipresente. ¿Por qué una causa que empieza a crear tiene que ser omnipresente? Ok, le explico. Sigan viendo. Cuando estamos hablando que esta causa crea todo lo lógico, crea toda la materia, entiende, así como un libro, cuando yo tengo un libro y empiezo a tirar hojas al aire, estas hojas que empiezo a tirar es información, ¿sí o no? Ok, esta información que empiezo a tirar es información que yace o yacía en él. Ok, es información contenida. Ahora, si este libro fuera una entidad responsable de la creación, el libro sabría con absoluta precisión y absoluta omnipresencia todo lo que existe. Entonces, ¿de qué forma empieza a existir todo? De una causa que todo precede. ¿Y de qué forma empieza a existir? ¿O de qué forma empieza a coger? ¿Coger no está mal? Lo digo en serio. ¿Está bien? Ok, listo.
¿De qué forma empieza a arreglar todo lo que existe? ¿De qué forma existe? ¿O de qué forma todo lo que existe yace en él? Ok. Tal cual como los pensamientos, porque los pensamientos son inmateriales. Es decir, que la descripción previa yace de él. Y todo lo que existe empieza a cobrar vida material. Pero antes existía, al igual de las formas como existen los pensamientos del intelecto, porque es una causa inmaterial, atemporal y espacial. Si todo el poder precede de él, tiene que ser una causa que tiene toda la información de los patrones de la realidad. Ahora, ¿cómo se define omnipresencia? Formas y patrones de los entes, las que están en los pensamientos de este intelecto. ¿Qué significa? Que no hay nada fuera del alcance de estos pensamientos. Así como un libro que empezamos a tirar páginas, si el libro es el creador de la información, el libro sabría con absoluta precisión cada forma de la que empieza a predecer de él, a la que empieza y yace de él. Omnipotencia, porque es un poder que todo precede. Omnipresencia, porque todas las formas y patrones ya fueron escritas por él. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que es omnisciente, es y solamente significa que todas las formas y patrones de la realidad ya estaban en él, contenidas en él. ¿Cómo? ¿Y en qué forma? Como en los pensamientos del intelecto. Entonces, cuando estamos hablando de una naturaleza, de una causa, estamos hablando, ahora vamos a eso, de una causa inmaterial, espacial, atemporal, omnisciente, omnipresente, omnipotente porque es un poder que todo deriva, inmaterial porque no es materia, atemporal porque no opera bajo el espacio y tiempo, atemporal porque no está funcionando con la materia, por lo tanto es inmaterial, atemporal, espacial, omnipotente porque es un poder que todo precede, omnisciente porque todos los patrones de la realidad vienen y yacen de él. Inmaterial, atemporal, espacial, omnipotente, omnisciente. Ok, ¿qué es lo que nos falta por deducir? Si esta causa tiene una especie de mente y esta causa tiene una especie de voluntad, eso es lo único que me falta por deducir. Ahora, ¿por qué tiene voluntad? Porque cuando estamos hablando de la voluntad, significa que usted como persona tiene la capacidad de moverse. Diga conmigo, moverse. ¿Usted se puede mover, sí o no? Sí. Ok, usted se puede mover. Porque yo le dije, usted se puede mover por sí mismo. Ahora, esta luz de aquí, ¿puede moverse por sí misma? No. No. Si la pateo, Sí. ok, lógica, ¿sí o no? Sí. Lógica, ¿sí o no? Sí. Ok, ahora, lo que es el dominó, cuando vemos unas fichas que van cayendo, lo que vemos realmente es una ficha que va cayendo e impulsa a otra ficha. Excelente, muy bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿La ficha que cae por impulso de otro tiene voluntad? No. Entonces, la primera premisa lo que dice es, solo las entidades con conciencia pueden causar, pueden moverse sin influencia de algo más. Lo que causó el universo, lo causó no por influencia de otra entidad, sino que no hay nada antes de él. No hay nada más que su propia naturaleza. Entonces, si yo fuera una ficha de dominó y me muevo, no es porque la ficha tiene conciencia. Si usted es un ser humano y se mueve, es porque usted sí tiene conciencia. Es una mente, es una voluntad. Ahora, lo que causó el universo se mueve en virtud no de nadie más que me mueva, sino en virtud de mí mismo, en virtud de él mismo, en virtud de su propia naturaleza, en virtud de su propio atributo,
en virtud de su propia omnipotencia, en virtud de su propia omnipresencia, en virtud de su naturaleza inmaterial, atemporal y espacial. Muy bien. Si esta causa tiene que tener voluntad, es únicamente porque no puede hacer nada si tiene solamente una naturaleza muerta, sin conciencia. Pero si esta causa puede hacer algo y no hay nada, diga conmigo, nada, absolutamente nada hay detrás de esta causa, entonces hay que atribuirle por un sentido lógico una voluntad. De hecho, Max Planck dice lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza la cual atrae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta distancia del sistema solar del átomo junta. ¿Qué significa este enredo? ¿Qué está diciendo? Que todo este orden, un átomo, el orden, la trayectoria del universo, todo fue en virtud de una primera fuerza, de una primera intencionalidad. Recuerden de que esto es que anoten. Entonces es en virtud de una primera intencionalidad, es en virtud de una primera voluntad que subsiste de una manera inmaterial. Y Max Planck dice, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matrix de toda la materia. Entonces, les hago una pregunta. El universo tiene una causa inmaterial porque no es material, atemporal porque no opera bajo el espacio y tiempo, por lo tanto es espacial. Es omnipotente porque es un poder que todo precede. Es omnipresente porque todos los patrones ya Él los conoce. Es omnisciente de la misma forma porque todos los patrones de la realidad yacen de una forma como yacen en los pensamientos del intelecto. Tiene voluntad porque no tiene una entidad anterior, inmaterial, atemporal, espacial, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hasta este punto es racional decirle que si tiene voluntad y si tiene una mente, es inevitable llamarlo Dios. Parece que los seres necesarios me quedan por fuera. Parece, pero la verdad es que no, porque podríamos preguntar que si el universo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario, la pregunta es, si un 2 es un ser necesario, ¿por qué no es un 2? Se los explico. Porque un 2 no tiene ningún poder causal. Yo no paso por la realidad diciendo, uy, me acabo de golpear con un 2 en la cara. Yo no puedo decir eso, ni el jefe no me creería. ¿Por qué? Porque el 2 no tiene poder causal. La matemática no tiene poder causal. ¿Están claros? La matemática no crea materia. La matemática solamente tiene una codificación que ni siquiera pudo haberse ordenado a sí misma. Porque no vemos en el universo la matemática ordenándose a sí misma. Vemos la matemática codificada. ¿De qué les estoy hablando? De específicamente las 4 leyes fundamentales. Cuando empieza a existir todo, hay 4 leyes fundamentales que son, diga conmigo, gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Son 4 entidades que describen la forma en que el universo se va a comportar. Son fuerzas inmateriales. Es matemática. Ahora, esta categoría de los seres necesarios no puede crear materia. La matemática no crea materia. Entonces la pregunta ¿es una mente? Parece que sí. No sin antes explicarles lo siguiente. Cuando estamos hablando de las 4 leyes fundamentales, nos damos cuenta que estas leyes que describen todo el universo están codificadas de una manera muy precisa. Y tiene que entender de que esta manera o esta descripción del universo no se debe a que el universo se lo hizo, sino porque tiene una causa externa. Los seres necesarios fueron codificados, ¿sí? Ahora, si estas 4 fuerzas fueron codificadas,
de qué números o de qué ajuste estamos hablando. Se los presento. ¿Saben cuáles son las condiciones iniciales para que exista toda la vida, todo el parámetro de inteligibilidad del universo? Todo lo que existe está ordenado. ¿En virtud de qué? La primera causa. Pero esta primera causa tiene un ajuste, tiene un parámetro, tiene un rigor, una descripción previa para que el universo no solamente sea un estallido, sino que tenga una codificación. ¿De qué número estamos hablando? Roger Penrose dice, con una precisión divina, la condición, la probabilidad de que la causa, así como existe, así como causa, la probabilidad de que el universo exista tal cual como lo vemos y que usted esté aquí sentado y que usted tenga todo un equilibrio en su cuerpo es de un número de 10 a la 10 elevado a la 123. Vaya usted si le pone nombre a ese número, porque es un número extremadamente grande. Es un número de 10 a la 10, sígalo elevando a la 123. 1.000.000 son 6 ceros. Y este número es de 123 ceros. Hágale números, hágale cuentas. Un número de 123 ceros. Anótenlo. Ok. El principio entrópico dice que el grado de ajuste entre una probabilidad y otra probabilidad es de 4 a la menos 180 a las 110.000 entre 4 a la menos 360 a las 110.000. El universo tiene un estado de probabilidad muy estrecho, muy preciso, demasiado. Y si el azar no es una propiedad del universo, y si el universo no tiene una necesidad física al ordenarse, yo no veo la materia ordenarse a sí misma, entonces si no es azar, si no es azar, si no es necesidad física, se debe a un diseño. Es un diseño, es una codificación previa para que exista todo el universo tal cual como existe. Entonces no es solamente una causa inmaterial atemporal espacial, sino que es una causa que tiene la capacidad de codificar la realidad. Hasta a mí me da escalofríos cuando hacemos este análisis, porque solamente apunta a una entidad llamada Dios. Y los átomos en una célula son 100 millones de átomos. Usted tiene en cada célula 100 millones de átomos. ¿Sabe cuántos átomos tiene en un cuerpo? 7.000 cuatrillones. Y aún así hay gente que dice que todo es producto del azar. Si su fe está ganando por goleada, usted se tiene que sentir orgulloso de ella. ¿Cuál es el medio para conocer la matemática? Estos números que vemos aquí. Todos estos números los conocemos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Hay algún valiente? ¿Por medio de? No. ¿Por medio de qué se conoce la matemática? Por medio de la mente. Muy bien, alguien dijo mente por aquí. Sí, usted te colocó. Gracias. Él dijo mente. Gracias. Qué chiva, qué crack. Ahora, mente es el medio que algo ocupa para conocer la matemática. ¿Cuál es el medio para conocer la matemática? Es la mente. Ok. Si el medio de la matemática es la mente, entonces un perro que no tiene noción de ser no puede conocer la matemática. Solamente el ser consciente, con un grado de perfección mayor de toda la naturaleza. Es decir, la roca solamente es, el árbol es y vive, el perro es, vive y siente, y el hombre es, vive, siente y piensa. Hay algunos que no respondieron, esos existen pero no piensan. Porque Descartes dijo, pienso luego existo. Hay algunos que existen y no piensa. Ay, ustedes fueron los que lo dijeron. No, exacto. Entonces el medio para conocer la matemática es la mente. No los tengo aquí. Que yo no estoy en una prédica. Vamos a ver, el medio para conocer la matemática es una mente. Muy bien, ahora, si esta es la clave para conocer la matemática,
vamos a leer el siguiente análisis de Alexander Vilenkin, que es un cosmólogo, y dice, la cuestión intrigante. Tum, 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 tum. ¿Cuál es el cántico de Colo Colo? ¿No tienen? Deberían de aprender de los argentinos, porque ellos sí tienen. Pero yo amo mucho Chile. Gracias. Casi se cae el show. No, esto no es un show. La cuestión intrigante. El proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Detengámonos ahí. La primera causa, él está hablando de que el proceso de tunelación, es decir, los primeros 3 segundos del universo, ¡boom! Empezó a existir todo. Empezó a existir todo. Empezó a existir todo. En los primeros 3 segundos de ese todo, ya se encontraba la descripción previa. Y dice, proceso de tunelación, ¡boom! Los primeros 3 segundos. Está gobernado, está escrito, codificado. ¿Por qué? Por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Es decir, todo lo que le sigue después de los 3 segundos. Las leyes han de estar ahí incluso previas al universo. Significa esto, que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente en ausencia de espacio, tiempo y materia. ¿En qué tablas fueron escritas? Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Y si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente había de anteceder al universo? ¡Guau! Inmaterial, atemporal, aespacial, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es una mente que subsiste, que gobierna. Y es el medio para gobernar la matemática, la codifica. Y la primera causa, hasta este punto, es inevitable llamarlo Dios. Muy bien. ¿En qué momento abrí la Biblia? Yo no ocupé de la Biblia para fundamentar la existencia de Dios. No porque la Biblia no tenga confirmaciones. La Biblia es palabra de Dios de tapa a tapa. Y Jesús resucitó. Y su palabra es permanente, tal cual como lo inmaterial, que no sufre ningún cambio, que no sufre ninguna modificación. Su palabra es eterna. Y en el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Es la palabra es una abstracción de un pensamiento, es inmaterial, atemporal, espacial. Su palabra es por siempre y en el principio es el verbo. ¿Saben qué? Sí, por supuesto. ¿Saben qué? Déjenme decirle que Juan escribe eso en la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso decía, en el principio el logos es con sí mismo. No, un momento, teología ascendente. Jesús resucitó dentro de los muertos, entonces la teología está por encima del método científico y la filosofía, y se somete la lógica que fue creada por el ser más fundamental a él. Y la teología me dice a mí, no, en el principio no fue el logos, fue el verbo. Y la cosmovisión cristiana está corroborada por una alta línea de evidencia. Jaque mate, este primer verbo es Jesús mismo que murió por usted. ¡Wow! Es que yo soy medio futbolero. Se me fue. Aquí estoy, listo. El de sonido, de seguro que es de la U. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Acción como mecanismo puede y debe ser verdad. Pero eso no dice nada de la naturaleza de su autor. Quienes creen en Dios tienen razones para estar más asombrados. Déjenme decirle que usted es un diseño de Dios. ¿De quién? De la entidad inmaterial atemporal. Así no se evangeliza, pero por supuesto, así se profundiza. Y usted está aquí hoy sentado para profundizar en su fe. Para el día de mañana, madres de hijos, decirles, ¿saben qué? Usted cree en Dios, ¿tú por qué yo se lo estoy diciendo?
no crea en Dios porque es mi fe. Crea en Dios porque se lo acabo de presentar con un argumento lógico, y aparte el mejor argumento de la existencia de Dios es la experiencia personal. Usted mismo puede experimentarlo si quiere. Ese es el cristiano que hoy por hoy tiene que existir. Un cristiano que vaya por las calles y diga, ¿saben qué? Yo llevo un Dios de gracia, pero un Dios de mucha razón. 100% Dios, 100% Espíritu Santo. O si no, nos quedamos en un argumento intelectual. Y yo me niego a tener una marcha evangelística con personas vacías y secas y con un aceite viejo del Espíritu Santo. Yo me niego a evangelizar con hermanos que son relativistas y que son unos hipócritas del cristianismo. Yo me niego a estar con gente que no quiera defender su verdad. Yo me niego con gente que no quiera hacer sacrificio social. Y si me tengo que quedar con ustedes 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 con el pastor. Con 12 se cambió el mundo. Amén. Amén. La extrema dificultad, o más bien imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre con su capacidad para ver muy hacia atrás y muy hacia el futuro, como el resultado de pura casualidad o de la necesidad. Cuando al reflexionar así me siento impelido a buscar una primera causa, que tenga una mente inteligente, en cierto modo análoga a la del hombre, merezco ser llamado teísta. ¿Sabe quién dijo eso? Darwin. Y en las universidades no se lo dicen, pero lo dijo en su biografía. No deje que su hijo sea adoctrinado. ¿Saben? Que cuando tenemos un receptor que en un momento determinado en la materia dijo, ¿saben qué? Yo existo. Si yo existo de repente, porque sí, y porque sí, y no tengo una causa eficiente, y no tengo un creador, déjeme decirle que el resultado es una ausencia de propósito, destino y significado, porque la materia no me da a mí destino, propósito y significado, y ningún proceso físico-químico corrobora la existencia del mal. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene la matemática? Y Richard Dawkins dice, en definitiva no hay ningún bien, ningún mal, solamente una indiferencia sin sentido. Claro, si estás negando a tu creador. Entonces, en un momento determinado la materia dijo, yo existo. Y no encuentra ningún significado. La cosmovisión atea es la cosmovisión más basura que puede existir. Incluso los ateos lo consideran así. Porque dice Bertrand Russell, si esto es el ateísmo, debemos de construir la vida en la base firme de la desesperación. Cuando veo el cosmos y digo, no hay ninguna razón de ser, no hay creador. Pero tengo una mente que piensa, y ¿de dónde viene la mente si la materia no puede crear? Y si esta mente tiene la capacidad de entender la realidad, la inmensa capacidad de matemática y mente, la inmensa capacidad de diseño del universo, y la primera causa es más parecida a una mente que otra cosa. Si existe un emisor que es una mente, y existe de repente en la materia un momento que dice yo existo y entiende el universo, entonces si existe un emisor, existe un receptor. Y la cualidad semejante para entender este emisor es una mente. ¿Qué tan personal es esa causa con usted? Y Jesús llega a un momento de la historia y dice, ¿saben qué? Empezamos a unir lo que un día nos separó. Y yo puedo pensar y dejarme ministrar por el Espíritu Santo, por mi espíritu y alma. ¡Wow! La cosmovisión cristiana cierra perfectamente el hilo conductor de la historia de la humanidad. Y Jesús patentiza esa verdad. Ahora, bajo el microscopio me doy cuenta de que los copos de nieve son milagros de la belleza, y es una vergüenza que esta belleza no sea vista y apreciada por los demás. Wilson Bentley, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera leído Job, y dice, ¿has entrado acaso en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¡Wow! Y dice en Salmos, el cielo... No, mentira, esa es la siguiente. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
O dicho de otra forma, un número de 10 a la 10 a la 123. O mejor dicho, decir, el cielo proclama la gloria de Dios. Ahora, me encanta cuando Romanos lo expresa en 11:33 y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Wow, yo estoy maravillado porque esa es la noción y ese es el sentido común, estar asombrado. Y en Romanos 1:20 dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él, tildado, es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse si Dios existía o no. La Biblia dice en Salmos, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y si después de todo lo que yo le acabo de presentar, que es un resumen, usted niega a Dios, dice la Biblia que es un necio y no apela a su coeficiente intelectual. No dice el que entendió poco, dice el que estudió poco, no dice el necio, apela a su sentimiento, porque el acto de creer no es método solamente deductivo, sino que es volitivo. El acto de creer en Dios es una voluntad. ¿O por qué cree que Francis Collins empieza a creer en Dios? ¿Y por qué cree que Stephen Hawking una y otra vez lo empezó a renegar? Porque Stephen Hawking no es que conocía muchísimo más que Francis Collins, o no es que tendríamos que poner en un parámetro de eminencia, porque el acto de creer no es un acto a partir de la información, es un acto volitivo, es un salto a aceptar que esa causa enormemente poderosa es Jesús mismo, a través de una línea amplia de evidencia. Dios existe. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Que Jesús, si la materia sufre cambio, un bebé que empieza a nacer, Jesús cuando nace con una cantidad de materia, pero cuando llega el año 33, su cuerpo es diferente del polvo, pero que tiene un aroma especial que es semejante a la mente creadora. Y en ese sentido se dice que Dios y nosotros somos semejantes. Qué profundo lo que les acabo de decir. Y lo improvisé. Tengo una mente que no se corresponde a la materia. Y yo digo, yo existo. Esta mente se permanece y sigue existiendo a pesar de que mi cuerpo no es el mismo. Bienvenidos al problema mente-cuerpo. De hecho, Richard Swinburne lo ve así. Ni siquiera, quédense aquí, ni siquiera existe la posibilidad lógica de que si ahora no estoy constituido más que por la materia y esta se destruye y esta cambia, siga sin embargo existiendo. Ni siquiera existe la posibilidad de que usted exista si su cuerpo ha cambiado. ¿A qué se corresponde esa realidad inmaterial? A la mente que trasciende y subsiste en el universo. ¿Cuál es el problema de los progresistas? ¿Cuál es el problema de los pro-aborto? ¿Cuál es el problema de estos muchachos que se identifican como perros y dicen de que usted tiene que tener una identidad? De que ellos niegan ese concepto, niegan esa sustancia. Porque si aceptamos la sustancia, aceptamos el concepto de persona. Porque si negamos que la concepción es persona, porque la concepción no solamente es un cúmulo de físico, sino también metafísico, inmaterial, trascendente, por lo tanto, este cúmulo, esta concepción, tiene un concepto de persona el cual yo no puedo matar. ¿Qué es lo que me queda decir? Niego el cristianismo, porque el cristianismo entiende lo trascendente, y estas son las consecuencias de un mundo que niega lo trascendente. La reducción de un bebé a átomos. Una mujer que dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Está mal si yo me identifico como sin un brazo, porque eso es psiquiatría, pero si me corto los senos, eso es empoderamiento femenino. Y empiezan a matar y asesinar, porque eso es la negación de un concepto de persona. Bienvenidos a la era actual, en donde no es antirreligión, sino que es anticristianismo. ¿Usted va a dejarse? Entonces, luche por sus hijos, porque quieren politizar la sexualidad de su hijo. Y ahora tenemos una persona que no entiende su principio de identidad, que no entiende que fue diseñado
Sigan haciendo shows en las iglesias. Sigan creyendo que las personas como Brian y yo somos celebridades. Yo no soy ninguna celebridad, yo soy un predicador del evangelio. Amén. Aleluya. Y comparto con hermanos en Cristo. Punto. Se acabó la historia. Brian ha pasado horas en un escritorio. Yo también estudiando, porque amamos la verdad. Y usted no puede sentarse horas y horas y horas. Está bien, el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Nosotros traemos un fundamento, usted se ve inquietado a defender su fe y manos a la obra, cristianos, porque vamos a ir a encender el mundo espiritual. Entonces, la negación del concepto de persona corresponde a dos. Cuando decimos de que existe el concepto de persona, es que el sonido me quita la imagen. No importa, un aplauso a Dios mientras tomo agua. El concepto de persona tiene dos tipos de categorías. Número uno, discernimiento moral. Es una persona que entiende el bien y el mal. Y dos, personificación ontológica, que es que a partir de la realidad física de él, se constituye una información inmaterial, la sustancia, su alma, su espíritu. Entonces el concepto de persona es físico, pero también metafísico. Hasta aquí todo bien. Bienvenidos a la burla del cristianismo. Bienvenidos a, no es que la queen se pone la panza de Buda, se pone casi la panza de Cristo, en la cruz de su Jesús. Bienvenidos a una persona que está doctrinando de que no tiene un principio de identidad y le está prometiendo que usted se puede identificar como quiera, cuando lógicamente compatible simplemente no puede existir. Sigan haciendo shows y sigan estando dormidos, iglesia. Yo no puedo solo. Y hay mucha gente que aquí no me cabe duda de que es súper más inteligente que yo. Y tiene la potencia de ser un gran defensor y predicador del evangelio. Madres, oren por sus hijos. Porque mientras una mujer está abortando, usted se tiene que arrodillar para orar por sus hijos. ¿Qué es el progreso? Seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que aboga el progresismo? Estas ideas, tomen foto. Aboga por una sociedad no religiosa. ¿Saben cuántas veces dice la palabra Agenda 2030 ¿saben cuántas veces dice en Agenda 2030 la palabra religión? ¿No? Léanla, pero son pocas veces. A ellos no les importa la religión. ¿Quieren estar en política? ¿Cristianos? ¿Sí o no? ¿Quieren estar en lugares de influencia para influenciar los principios cristianos en un país? No, yo estoy solo. ¿Quieren influenciar? Sí. ¿Quieren estar en puestos de autoridad? Sí. Sométanse a su pastor. Sométanse a la autoridad. Yo cuando llego a mi país me someto a mi pastor y le digo, pastor, esto pasó y rindo cuentas. Tengo que dar ejemplo de que yo me sujeto a la autoridad. Esta generación tiene problemas de autoridad, en donde el hombre ya no es la cabeza de la casa. Y ya no entendemos que la mujer tiene la potencia preciosa y única de dar vida, y que todos los hombres venimos de una mujer. Ah, no, yo quiero ser absolutamente todo. Esto es el feminismo, la destrucción de la familia. Esto es el progresismo, todo lo que aboga. ¿De dónde viene? De Marx. Creía que el problema del ser humano era económico, y había dos clases, la burguesía y el proletariado. Entonces existe una narrativa entre opresores y oprimidos, o oprimides. Entonces, el progresismo con estas ideas busca lo siguiente: personas que se sientan oprimidas, a ellas les promete librarse de su opresor mediante el poder político. Personas llenas de resentimiento hacia el rico, el blanco, el heterosexual, el hombre y la religión. Un cristiano no puede ser progresista. Así es sencillo.
Ustedes codician en Santiago 4, 2, 3. Esto es el versículo que es el diagnóstico a nivel espiritual, si se lo quiere llamar, de lo que está pasando. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen aborto. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra y manchan las paredes. Marcando 8M, mujeres libres, mujeres al poder. Esta generación es la única generación que le pide respeto a su identidad, pero le cortas a un niño sus genitales cuando nace. ¿Se van a dejar o no se van a dejar? ¿Saben dónde empieza? En la intimidad. Se piensa, y esto lo tengo que hacer público, Brian es mi compañero que Dios puso, o viceversa. Porque cuando yo, vieron que soy un poco inquieto, ¿no? Él es el que tiene la llave de la habitación. Y cuando yo estoy cansado, él dice, oremos. Y cuando él está cansado, yo digo, oremos. Es una ayuda. Pero en lo público, estamos aquí haciendo batalla cultural, pero la guerra es espiritual. ¿Y por qué la guerra es espiritual? Porque Jesús es real. Brian y yo, antes de venir, oramos. En la intimidad donde nadie nos ve. Yo necesito que usted haga eso y fortalezca su intimidad con Dios, porque la batalla es tremendamente espiritual. Ahora, no tienen porque no piden. Piden y reciben. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastar en sus placeres como la Agenda 2030. ¿Qué es igualdad? La igualdad está bien solo si tiene una praxis de equidad. La igualdad es que la constitución política, por ejemplo, en Costa Rica dice en el artículo 33 que todos somos iguales ante la ley. ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Ninguno? Bueno, madres, empiecen a fortalecer este área. La igualdad está bien solo si la constitución política dice que todos somos iguales ante la ley, pero que la constitución diga que hay un acondicionamiento especial para personas que lo necesiten. Entonces, la igualdad solamente en ese sentido puede estar bien. Ahora, ¿qué es el igualitarismo? El igualitarismo, que por cierto la igualdad ha ido cambiando en cuanto a la etimología un poco, pero eso es un tema que es muy profundo, no lo voy a abarcar ahorita. El igualitarismo aboga que sin importar de las virtudes, usted tiene que estar ahí. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si una empresa quiere contratar 10 ingenieros y participan 30, lo justo sería contratar a los 10 con el mejor rendimiento en las pruebas. ¿Qué pasa si de esos 10, 8 resultan ser mujeres y 2 hombres? El igualitarismo dice que debo de quitar 3 mujeres y darles el campo a 3 hombres que no estuvieron entre los 10 primeros para cumplir con la cuota igualitaria. Es decir, si hay 100 personas en el poder y hay 90 mujeres, el igualitarismo dice, quiten a esas 40 mujeres que merecen y se ganaron su puesto y metan a 50 hombres. ¿El igualitarismo está bien? No, porque entiende de género, no de virtudes. Yo necesito que en el poder y en todas las asignaciones esté el que mejor tiene la virtud, no una cuestión de género. Todos lo reducen a somos oprimidas. Noten esa narrativa en todo momento. Entonces, Dios versus el igualitarismo. Mateo 25 lo refuta con la paradoja de los talentos, la parábola de los talentos. A uno que le dio 5, al otro 2, al otro 1, a uno le dio 50, al otro le dio 10. ¿Eso es igualitarismo? No, en efecto no es igualitarismo. Es igualdad, porque Dios tiene un trato especial con usted. Muy bien, ¿por qué no soy progresista? ¿Por qué no soy igualitarista? ¿Por qué no soy pro aborto? ¿Por qué no soy de la ideología de género? Porque no apoyo las personas que creen que teniendo una bandera les da una identidad cuando es un movimiento político. Por eso no soy progresista, porque el progresismo no es la solución. Ahora, esta bandera que ustedes ven, ¿la han visto? Sí. Ok, esa bandera, se los presento. Yo siempre se las saco a todos aquí en la cara. ¿Y saben? Porque esta bandera es muy atractiva. Es demasiado atractiva para los niños. Es más, si yo fuera un niño, yo me atrevo a decir de que esta bandera es atractiva. Es colorida. Y a los niños siempre los contentamos y llamamos la atención con chispas de colores y cosas llamativas. Esto es para atraer la atención de las personas. Esto es para crear un movimiento político. ¿Cómo?
globalizando todo en un discurso llamado Agenda 2030 que dice que la igualdad de género, la ley trans está bien. Entonces ahora quieren politizar la sexualidad de su hijo y usted pierde la posesión de ellos. Y si usted como padre en California actualmente trata de tan siquiera aconsejarlo, eso se considera violencia familiar. Le estamos dando demasiado poder al Estado y esta cochinada de bandera quiere empezar a politizar la sexualidad de su hijo. Y esta es la realidad. Se los presento. Yo necesito que mientras ellos están encendiendo cosas, diciendo, es que mi identidad, es que yo me identifico como quiero, ay, que sí, que soy yo, es todo lo que quiero, esta bandera es lo que siempre he querido en mi vida. Así que vamos a ir el 8 de marzo a encender carros, vamos a ir el 8 de marzo a encender edificios. Póngase sobre sus pies, porque hoy vamos a hacer guerra espiritual. Y los del grupo de alabanza, por favor, que me ayuden y pueden ir pasando. Puede ponerse sobre sus pies y entender de que si usted